Buenas tardes para todos, mi nombre es Shirley Ibarra y quiero compartir con ustedes mi trabajo de investigación que tiene como tema etapas históricas más importantes en el teatro en guaraní. El teatro en la colonia. Durante la colonia, fuera del ámbito jesuítico, las manifestaciones teatrales fueron escasas y pobres. Las profanas consistían principalmente en las rúas, desfiles más o menos alegóricos de personajes disfrazados, que pueden haber sido el origen de nuestro Cambara Anga. Solo a finales del siglo XVIII comienza a tener importancia las manifestaciones teatrales en Asunción. La creación del Teatro Nacional. Después de un largo paréntesis de la dictadura del doctor Francia, vino don Carlos Antonio López, quien sentó las bases del teatro paraguayo. Don Carlos Antonio López contrató en Europa un profesor, dramaturgo, director teatral en español, que se llama Ildefonso Antonio Bermejo, quien llegó al país en marzo del año 1855 para formar el primer elenco teatral nacional, además de diseñar, construir el edificio del Teatro Nacional. El profesor enseñó actuación, tradujo obras de francés e inglés y montó las obras y planificó las primeras temporadas. El teatro y la guerra. Hasta el inicio de la Guerra de la Triple Alianza, en el año 1864 hasta el año 1870, el teatro vivió en nuestro país gracias a las visitas de las compañías extranjeras, en su mayoría españolas, provenientes del Río de la Plata. Con el fin de la guerra, resurgió la actividad teatral, con la vuelta de las compañías extranjeras que traían su repertorio de teatro español romántico, posromántico, costumbrista, naturalista, sus zarzuelas, óperas, operetas, a las que se sumaba algo de teatro europeo contemporáneo. Pero en el año 1882 se estrena la primera obra de teatro escrita por un paraguayo, denominado Los polvos del Chirribimbim, de Ángel Peña, pero lamentablemente no hay rastros. El surgimiento del teatro paraguayo. Según Josefina Pla, en el año 1915, señala una verdadera iniciación de la literatura teatral paraguaya contemporánea. En el año 1933 aparece por primera vez el señor Julio Correa, quien toma el costumbrismo y sus moldes para escribir dramas, comedias en guaraní, en los que parecen caber toda la fuerza y emoción de la vida real que lo rodeaba. Con un lenguaje realista, poderoso, plantea los problemas más inmediatos y vitales del pueblo. Correa revivió el interés del teatro en un momento en que el público y las autoridades tenían su atención puesta en la Guerra del Chaco, esto en el año 1932 hasta el año 1935. Luego de realizar esta investigación, he fortalecido mi conocimiento sobre el proceso por el cual atravesó el teatro en nuestro país, en donde en los primeros tiempos escasamente existieron manifestaciones teatrales, pero con la época de don Carlos Antonio López se sentó las bases de nuestro teatro paraguayo. Muchas gracias.